Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos compartir con ustedes el último informe del Latinobarómetro correspondiente, por supuesto, al año 2018. Como siempre, los datos del Latinobarómetro revelan la percepción de la ciudadanía respecto del sistema democrático, respecto también del sistema autoritario o del modelo autoritario respecto del modelo democrático. Hay algunas cuestiones interesantes que analizar teniendo en cuenta estos últimos resultados y vamos a hacer una comparación con los resultados de años anteriores. En algunos casos, en particular en Paraguay, la percepción mejoró, en otros prácticamente sigue siendo, la misma percepción que se tiene en relación con el tema de la democracia, en relación con el tema del grado de confianza hacia las instituciones y particularmente en lo que hace al tema de la situación económica de nuestro país. Nos acompañan hoy en el programa para colaborar con nosotros Marcelo Lacchi, politólogo. Muy buenas noches, Marcelo, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Francisco. Saludo a Camilo y a los panelistas de la audiencia. También nos acompaña Camilo Filártiga, abogado experto en temas de políticas públicas. Muy buenas noches, Camilo, y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por la invitación, Marcelo, y al panel también. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, Francisco, a los panelistas, a los invitados de la teleaudiencia. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, a la audiencia y a los compañeros del panel. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Francisco. Buenas noches a nuestros invitados, a los compañeros del panel y a la teleaudiencia. La situación de la democracia en América Latina y particularmente en Paraguay en términos de percepción ciudadana no goza de tan buena salud. Compartiremos con ustedes los resultados justamente del último informe del Latinobarómetro que revela cierta preocupación, sobre todo porque la ciudadanía paraguaya no se identifica propiamente con el sistema democrático. Y queremos analizar cuáles podrían ser las causas que expliquen por qué, en términos de percepción ciudadana, la gente incluso prefiere el autoritarismo que la democracia. ¿A qué está, según la percepción, reitero, de la ciudadanía, está asociada la democracia? Por eso somos uno de los países donde, a excepción de países que están en una situación crítica como la de, digamos, la de Brasil, por hablar de un país vecino donde hay una percepción muy baja hacia el sistema democrático, pero comparado, digamos, con otros países hay una regresión, reitero, preocupante para el caso paraguayo. Compararemos los datos y ahí seguramente vamos a comprender mejor a qué me estoy refiriendo. Y sobre todo se instala un nuevo gobierno. Es importante saber qué grado de confianza se tiene hacia las instituciones, la afinidad, reitero, con el tema también de la situación económica en nuestro país. De todo eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañe en brevísima pausa. Informe del Latinobarómetro es el tema de análisis hoy en Visión País y queremos iniciar nuestro análisis justamente en relación con una de las preguntas que tiene que ver con la situación del país. La primera pregunta, ¿diría usted que el país está progresando? Ustedes tienen ahí en su pantalla. El promedio en América Latina es el 20% y en Paraguay el 22%. Ahora, ¿qué nos dicen estos datos en relación con la percepción que tiene la ciudadanía respecto del progreso en el país? Trasladamos la pregunta a nuestros invitados. Marcelo, este 22% en el caso paraguayo, de que la ciudadanía que ha sido consultada por el Latinobarómetro cree que está progresando el Paraguay. ¿Qué crees
en términos de elementos que consideró la ciudadanía para llegar a un porcentaje tan bajo? Bien, tenemos que asumir que en todo modo son casi una década, en los últimos 5 años, que hay elementos de crisis económica en toda América Latina, que se sienten en forma diferente en varios países. En Paraguay se siente menos por su escasa apertura a los procesos económicos mundiales. En Brasil y en Argentina se siente mucho mayor. Entonces, en el promedio, deberíamos ver país por país cómo está, pero en el promedio es normal que Paraguay esté un poco mejor, porque no solo el efecto de la crisis lo sentimos poco. Y claro, es un tipo de pregunta que es relacionada directamente a cómo vive la gente día a día. Entonces, Paraguay ya, por nuestro desarrollo económico, bien no vivimos. Además, los efectos, aunque indirectos, aunque bastante más light que respecto a otros países de la crisis económica mundial, y que habían investido todo el mundo en el 2008, que en América Latina ha empezado a hacerse sentir fuerte entre 2013 y 2014, afecta tanto en el dato latinoamericano como en el dato paraguayo. Y el hecho de que sea un poco mejor depende de eso, que nosotros la crisis la sentimos menos, y quizás Paraguay está más acostumbrado a una crisis permanente, porque en teoría Paraguay está siempre en crisis desde el punto de vista económico, no es que estamos, aparte de algunos momentos, la gente siempre tiene su dificultad, tenemos un 30% de pobreza que influye también en este tipo de datos. Ahora, la pregunta que tuvo que ver particularmente con la situación de la economía actual del país, incluso baja ese porcentaje. Ustedes pueden ver en su pantalla. ¿Cómo calificaría en general la situación económica actual del país? El promedio en América Latina, y aquí solo se tuvo en cuenta muy buena, más buena, es del 12%, y en el caso de Paraguay el 15%. ¿Qué explicaría estos datos, Camilo? Bueno, en relación a lo que planteaba Marcelo, me parece que va un poco en línea con lo que planteaba Marcelo, ¿verdad? Paraguay tiene una estabilidad macroeconómica ya sostenida desde hace un buen tiempo, y incluso para algunos analistas es un modelo, digamos, en América Latina, ¿verdad? Bien sabemos que eso no es suficiente y que no ha sido suficiente en todos estos años para garantizar mejores condiciones, sobre todo desde el punto de vista social, educación, salud para nuestra población. Pero efectivamente, si uno mira los números fríos de lo que es la macroeconomía, pareciera que Paraguay mantiene una estabilidad envidiable por otros países vecinos, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver un poco con esa mirada, y posiblemente también, como hablábamos hace un rato, con los momentos en los que se da el estudio, ¿verdad? Momentos de fines de un gobierno, inicios de un gobierno nuevo, ¿verdad? Entonces es como que hay quizá una expectativa mayor en la ciudadanía de que se hagan mejor las cosas, ¿verdad? Sí, hay más optimismo a un final de un gobierno, a inicio del otro, siempre. Exacto. O sea, la transición genera de por sí optimismo. Sí, siempre genera optimismo a varios niveles, dependiendo mucho del candidato, de la empatía, pero siempre hay una visión mejor en los 6 meses después de la elección, y justamente el periodo en que se hizo esta encuesta. Entonces, por allí también hay que tener en consideración ese elemento para describir el por qué tenemos resultados mejores del promedio de América Latina. Ahora, respecto de la misma pregunta, pero considerando el criterio de muy mala más mala, ustedes pueden ver en su pantalla, reitero la misma pregunta, ¿cómo calificaría en general la situación económica actual del país? Ustedes ven que el promedio en América Latina es del 42% y Paraguay el 37%. Y pongo en perspectiva para los panelistas, ¿cómo ves el tema del progreso, la percepción de la ciudadanía paraguaya respecto del progreso del país y de la situación económica con base en estos datos, Eduardo? Sí, realmente es una cuestión de percepción, tal cual lo acabaste de decir.
Los datos macroeconómicos que siempre manejamos, lo que se publican, son datos relativamente buenos para el Paraguay. Tenemos un crecimiento aproximado de 4 o 5% en los últimos 5 años, ¿verdad? Excepto que se hagan muy mal las cosas, va a cambiar eso. Pero el problema que siempre nos está pasando es que los niveles de pobreza, sin embargo, no se reducen. La calidad de vida de la población tampoco es que ha mejorado lo suficiente y por tanto esa percepción, que es lo que está en las encuestas, refleja claramente de que eso no llega a la población en general. Por tanto, evidentemente cada uno ve su bolsillo y ve claramente que eso no llega. Eso que nosotros vemos que supuestamente hay un desarrollo, un crecimiento, ¿verdad? Nunca eso se chorrea a la población y en diferentes niveles, ¿verdad? Inclusive en el sector agro principalmente son los sectores más deprimidos hoy en día. Ahora, Karina, siempre se habló en estos últimos años de que la economía paraguaya es muy saludable o goza de buena salud, y sobre todo comparando un poco con la situación económica de los dos países de nuestra región, el caso de Brasil y el caso de la Argentina. Y creo que no hay necesidad de que nos detengamos en eso, simplemente como un indicador la devaluación de su moneda. Sin embargo, casi 30% de nuestros conciudadanos en situación de pobreza. ¿Cómo lograr un equilibrio en un momento de evaluación de la percepción respecto a la situación de la economía, considerando estas dos aristas? Bueno, en primer lugar creo, y coincido con lo que decía Eduardo, esa sensación de que aunque los datos macroeconómicos den cierto diagnóstico de nuestra realidad, la verdad que eso no baja a territorio a través de ni siquiera de políticas sociales que garanticen ciertos derechos y dignificar la vida de nuestros conciudadanos. O sea, creo que de lo que se trata también es de tomar las decisiones políticas de hacia dónde se van esos datos, de cómo se redistribuyen las riquezas que vamos generando como país y cómo eso se puede ver en la cotidianidad de las personas. Porque finalmente de lo que estamos hablando es de una percepción basada en la conquista o ausencia de derechos básicos. Desde una persona que le tiene que internar a un familiar, desde las condiciones laborales de nuestros trabajadores hasta el estado de nuestras escuelas y el estado general de vida de nuestra población, que al finalmente no lo siente. O sea, de nada les sirve a nuestras comunidades escuchar públicamente que estamos estables, que vamos creciendo, que los datos macroeconómicos pintan un panorama favorable, si es que eso no se traslada a políticas sociales que realmente dignifiquen la realidad de la población. El gobierno que se fue, Juan Pablo, de Horacio Cartes, una de sus banderas más importantes precisamente fue el aspecto económico. Y hablaban de cierto progreso, hablaban de números importantes que se han conquistado para la economía. Sin embargo, este 22% de percepción respecto del progreso del país, de su último año de gobierno, poco se compadece con el discurso que instalaron. Sí, es cierto. Y Eduardo recién planteaba de que uno de los sectores más golpeados en los últimos tiempos es el sector ganadero, que cada vez que uno mira el periódico plantean de que hay una disminución en la exportación de la carne, el tema del hato ganadero no está creciendo. O sea, son elementos que te dan señales, Francisco, de que los pocos que tienen mucho y los muchos que no tienen absolutamente nada, no supieron desde el gobierno anterior hacer circular el dinero para que realmente esa percepción de riqueza en el país que tanto se pasaron diciendo, el crecimiento económico del Paraguay no es tal. Y ahí hay que preguntarnos dónde está el problema. Si fue solamente un discurso o si realmente nunca existió ese crecimiento económico que tenemos actualmente, o un segmento de la población nada más que está llevando adelante la riqueza de este país, mientras que los otros no están pudiendo alcanzar ese enriquecimiento, Francisco. Hablar de este tema nos obliga a hacer referencia al debate que se instaló el pasado día jueves
en la sesión de la Cámara de Senadores respecto de dos proyectos de ley que están directamente vinculados con la economía y particularmente con el impuesto respecto de dos rubros, tanto el tema justamente del tabaco y el tema de la soja. Y traslado la pregunta a Camilo, sobre todo queriendo saber cuál es tu posición, tu análisis respecto de aquel debate. Nuevamente la Cámara de Senadores postergó para marzo del 2019 ese proyecto de ley. No es la primera vez. Sí. ¿Por qué acontece eso, Camilo? Mira, interesante, Francisco, justamente a la luz del informe Latinobarómetro del 2018, cuando se pregunta si su país, para quién gobierna, digamos, si se gobierna para los poderosos en su propio beneficio. Y vos sabés que Paraguay ya pasó el año pasado, ¿verdad? Y por supuesto repite este año de vuelta junto con Brasil, México y Venezuela. Son los países donde mayor percepción hay de que se gobierna para grupos poderosos, ¿verdad? Entonces no se puede no mirar el Latinobarómetro y tratar de hacer alguna vinculación con lo que pasó en la Cámara de Senadores. Yo decía, ¿verdad? Si se plantea un debate de fondo sobre una teoría impositiva y hay una cuestión de perspectivas de modelos de desarrollo, bueno, entonces uno podría decir esto vale la pena y realmente... Pero el discurso es tan vacío y se evidencia tanto que en realidad los senadores en muchos casos son voceros de grupos de poder realmente y en algunos casos de personas individuales que son las que están protegiendo sus negocios particulares, que yo creo que a mí, por lo menos en lo personal, me genera una indignación muy grande, ¿verdad? Y eso se confirma con la cuestión de la trazabilidad del tabaco, ¿verdad? O sea, ¿con qué criterio razonable uno podría estar en contra de la trazabilidad? Sino es que efectivamente uno está cuidando algunos intereses que efectivamente no son los de toda la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, yo creo que nuestra democracia, de alguna manera, y nuestra clase política genera eso en la ciudadanía, esa impresión de que defienden intereses corporativos, intereses sectarios, digamos, y que eso es normal hasta un punto, pero realmente en nuestro Congreso, francamente, no se ve un equilibrio entre eventualmente un grupo político que pueda defender los intereses de la mayoría. Marcelo, en ese mismo contexto, finalmente el Estado recauda a través de impuestos, ¿no? Y una cuestión tan interesante como el tabaco, y más que nada el tabaco, según algunos analistas económicos, no deja tanto, hablando mal y pronto, para el Estado cierta utilidad, porque se destina a la salud pública. Es decir, hoy entre lo que ingresa en concepto de impuesto al tabaco y lo que genera eso en términos de problemas para la salud pública es, digamos, una diferencia abismal que el Estado está asumiendo. O sea, ni siquiera con lo que se cobra en síntesis en términos de impuestos al tabaco se está pudiendo cubrir los problemas de salud pública que genera el consumo del tabaco. Y en el caso de la soja, se escucharon argumentos que realmente eran traídos del pelo, como se dice. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que la cuestión no es ni el tabaco ni la soja, es el principio que no se quiere permitir que se incremente cualquier tipo de impuesto porque se tienen miedo los antiimpuestos, que cayendo aquí después caen en otro lado. Porque la verdadera reforma sería una IRP progresiva en función de los ingresos, no la que tenemos ahora, que de hecho es una IRP impuesta a la renta personal, que ha sido elaborada solamente para cerrar el círculo del IVA. El IRP se hizo para que se pudiera cobrar más de IVA, para que tiene buen ingreso esté obligado a pedir factura y con eso se pueda cobrar más IVA. Y el problema de fondo, repito, eso, que los grandes empresarios, los económicamente poderosos, no quieren organizar un sistema impositivo progresivo donde los más ricos pagan más y los más pobres pagan menos,
Paraguay tenemos un sistema regresivo donde ha sido comprobado por ya excesivos estudios que son sobre todo los pobres los que pagan impuestos, no son los ricos. La excusa siempre ha sido, no, pero los ricos no hay que hacerles pagar impuestos porque después invierten en el desarrollo, y no hay estudio que compruebe eso. Es una teoría que de hecho no tiene sustento porque no es así. Y el caso de Argentina, el caso perfecto y paradigmático, reducieron los impuestos a la soja principalmente y a otros sectores, las retenciones como le llamaban ellos, para que supuestamente esa gente invirtiera en el país, y todo el dinero se fue a ¿cómo se llaman? En el exterior, Paraíso fiscal. a los paraísos fiscales masivamente, y continúa masivamente a salir. Y al fondo de todo eso y de todas las excusas que pueden poner está el egoísmo de un grupo restringido que vive extremadamente bien y quiere continuar a vivir extremadamente bien, y no importándole nada de todo el resto. Pues se hacen muy fuerte del patriotismo, pero muy poco patriotismo es dejar que con una presión fiscal del 13%, que era de Paraguay, que es ridículamente baja, Paraguay debería tener el doble para tener por lo menos servicio público decente, y no tenemos, y entonces después no podemos quejarnos que no funcionan los hospitales, la gente se muere en los pasillos, o la educación es de bajísima calidad, porque todas esas cosas cuesta. Tener una buena educación cuesta dinero, tener una buena salud cuesta dinero. ¿Y dónde se encuentra este dinero? Con los impuestos. Pero si los impuestos lo pagan los pobres, siendo pobres, gran impuesto no podrán pagar. Y los ricos, que son los que tendrían exceso de ingresos para poder sostener mejor el sistema impositivo, evitan de hacerlo de una forma u otra, como explicaban perfectamente Camilo, cómo ocurre en Parlamento, y bien, y así estamos como estamos. Y después no podemos tampoco pretender de tener óptimos resultados desde el punto de vista de la percepción de la democracia o de la economía del país si la gran mayoría de la población sufre justamente la carencia que sufre por ese sistema, porque al fin y al cabo los impuestos son un sistema de redistribución. Dice, yo tengo un sistema de salud que funciona, no tengo que gastar de mi dinero por salud y tengo más dinero para hacer en otra cosa, y así continuando con cualquier otra característica. Clarísimo, clarísimo el análisis. Tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta, y ustedes ya podrán estar imaginándose por qué es tan importante involucrarse en el tema político. Porque de la decisión política depende finalmente el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Brevísima pausa. El tema de la democracia, cada vez que da a conocer sus resultados el Latino Barómetro, nos encontramos con una cierta regresión a nivel de América Latina y sobre todo en el caso de Paraguay. Quiero que observen en su pantalla justamente los últimos resultados que tienen que ver con la democracia. La pregunta, ¿la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno? América Latina el promedio es de 48% y en Paraguay incluso es mucho menor, 40%. Y traslado la pregunta a nuestro invitado, a Camilo. Si comparamos incluso, Camilo, este último informe del 2018 con el del 2017, hay una diferencia importante. Descendió de manera considerable. ¿Por qué crees? Bueno, descendió en ese caso y seguramente aumentó o se mantiene o nos mantenemos como el país que mayor afinidad tiene con el régimen autoritario, digamos. Así mismo. Con un 27% Sí. por sobre todos los otros, ¿verdad? Fíjate que en el informe figura Paraguay y después figura inmediatamente Chile respecto al apego al autoritarismo, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con los sistemas autoritarios, tanto de Stroessner, la dictadura tronista, como la de Pinochet, que lógicamente dejó un legado autoritario que justamente del cual habla Leonardo Morlino muy bien, que es muy difícil para las sociedades de superar, ¿verdad? Y si a eso le sumamos que encima lo que hoy tenemos como una supuesta democracia no genera un rendimiento efectivo ni mejores condiciones de vida para la ciudadanía,
Entonces, lógicamente, hay una cierta nostalgia por un periodo del cual además, lo hablamos con Marcelo hace un rato, mucha de esa gente encuestada ni siquiera formó parte de ese gobierno tronista, digamos, o sea, o vivió de ese, porque son muchos, en su gran mayoría seguramente jóvenes, ¿verdad? Entonces, hay una nostalgia joven por el autoritarismo, no pasa solamente en Paraguay, pasa también en otras partes. Leía yo que en el caso de Bolsonaro también hay un margen importante de voto joven que lo puso ahí a Bolsonaro, ¿verdad? Salvando por supuesto las distancias, ¿verdad? Hablo nada más de perfiles que pueden ser de alguna manera autoritarios. Y uno de los elementos también que el informe evidencia es que cuanto más jóvenes son más indiferentes respecto a la democracia y eventualmente hay un mayor apoyo al autoritarismo, ¿verdad? O sea, el apoyo al autoritarismo dejó de ser cosa de generaciones pasadas, digamos, o mayores, ¿verdad? Ahora, en relación con ese punto al que se refiere justamente nuestro invitado Camilo Filardiga, la pregunta, ¿da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático? Ahí tienen los resultados en su pantalla. El promedio en América Latina es de un 28% y en Paraguay es de un 23%. Pero esto hay que directamente asociar con la otra pregunta del Latinobarómetro, donde ya de alguna manera la interrogación fue mucho más directa. ¿Un gobierno autoritario puede ser preferible? En América Latina fue del 15% y en Paraguay llegó al 27%. Ahí ustedes tienen en su pantalla. ¿Qué explica esto, aparte de lo que señaló Camilo, Marcelo? Sí, no, pero eso es la base. La democracia no funciona porque no reduces la pobreza, no reduces, no mejora la condición de vida de varios sectores. Y si tú no tienes más confianza en la democracia por esos motivos y culturalmente te han impuesto el concepto que la alternativa es democracia-autoritarismo, es claro que vas a entender o vas a hipotizar que el autoritarismo es mejor, aunque no lo haya vivido. Yo le decía justo a Camilo que sería interesante que el Latinobarómetro hiciera una pregunta si la gente preferiría monarquía o república, porque te tomaría varias sorpresas. No porque la gente es monárquica, sino porque habría gente que votaría por la monarquía solamente porque la república no está resolviendo la cuestión, no le está dando las respuestas que ellos necesitan. Y creo que esos datos van empeorando también porque tuvimos un periodo de gobiernos progresistas que algunos continúan, muchos cayeron mal, algunos fueron abatidos de varias formas, pero decimos que tampoco, a pesar de lo interesante que tuvieron, demostraron que se podía, que la diferencia con los modelos anteriores era tan grande a decir, no, pero entonces, si la democracia con ese tipo de gobierno me da las respuestas, que pues no se le ha permitido porque se le ha cortado o porque tuvieron sonado casos de corrupción, eso ya es una cuestión demasiado particular que no podemos estudiar con esos datos. Pero sí, yo creo que la tendencia ahora y futura para Paraguay, pero sobre todo para América Latina, es esa, a empezar a reevaluar cada vez más positivamente los gobiernos autoritarios. No se explicaría sino la victoria de Bolsonaro en Brasil si no fuera eso a la base de su victoria. Pero no porque la gente realmente cree que el autoritarismo resuelva, sino porque no cree más que la democracia resuelva. Y si tú pierdes confianza en la democracia, claramente, dado que te han puesto en tu sentido común que lo opuesto a la democracia es el autoritarismo, y por allí el autoritarismo. Es como cuando en muchos países no se vota más al candidato de los partidos y se vota al empresario, porque el empresario exitoso va a resolver los problemas. Después descubrimos que ningún empresario exitoso que haya gobernado un país ha resuelto los problemas del país, pero en el imaginario colectivo esa era la lógica. Y ahora se está construyendo esto, una lógica que dice autoritarismo mejor que democracia, porque en cuanto que democracia no funciona, entonces es probable que el autoritarismo sí. Ahora, podemos obviamente aquí
conjeturar, elaborar una serie de hipótesis respecto de este desencanto hacia la democracia y yo hasta me animaría a decir y cierta añoranza también hacia el autoritarismo, porque todavía en una encuesta la ciudadanía podría tener esa percepción, pero cuando la propia clase política construye un discurso, ¿verdad? Sobre todo con conceptos autoritarios, ¿verdad? Y insisto con esto, ¿verdad? Como rememorando lo que fue la dictadura estronista en el caso paraguayo, sí, en mí sobre todo genera cierta preocupación. No sé cómo ustedes ven, Eduardo. Sí, realmente es una preocupación total porque el descreimiento y la decepción principalmente que tiene la ciudadanía con respecto a los órganos e instituciones de la República y principalmente de las instituciones democráticas están perdiendo cada vez más credibilidad. O sea, el Tribunal de Justicia Electoral hoy no goza de credibilidad de ni siquiera los propios políticos, ¿verdad? Y luego las otras instituciones democráticas tampoco son tan democráticas. Tenemos ahora un caso, por ejemplo, en el caso de los hermanos Baqueta que están en la justicia, ¿verdad? Entonces son instituciones que se votan pero se eligen a personas de la misma familia, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos la cuestión de los juicios políticos a los miembros de la Corte, o sea, hay cuestiones ahí que ya la ciudadanía, la prensa, los entendidos, los sociólogos, los politólogos observan todo el tiempo y bueno, ven que hay unas maniobras que saltan todas las estructuras que se crean y al final termina haciéndose lo que unos pocos quieren. Entonces el descreimiento es cada vez mayor y evidentemente, así como decía Marcelo, lo único que le queda pensar a la gente es qué sería otra opción que hay. Y la otra opción es una persona que venga a romper con estas instituciones, que denuncie, que hable, que grite más fuerte, que diga lo que pienso, que es lo que más se puede ver en las redes sociales, ¿verdad? Que en el caso, por ejemplo, de un senador que tenemos, que hasta ahora son todos los jueves un show nuevo, ¿verdad? Entonces hay que ver hasta qué punto se puede sostener así las instituciones democráticas, porque a pesar de todo este tipo de cosas, es la mejor opción que podamos tener como ciudadanos y como país. Ahora, 27 de cada 100 prefiere el autoritarismo en Paraguay. Y esto si hacemos un análisis fino, Karina, atendiendo al porcentaje en el sufragio, es un dato significativo, porque si uno dice, bueno, 27 de cada 100, a ver, no es tanto, pero si yo veo que la participación está por los 60, 65, casi estamos hablando de la mitad, digamos, ¿verdad? O sea, podemos obviamente tener distintas miradas. Otro elemento que me parece no menor es que otra vez en el Latinobarómetro 2018, las instituciones verticalistas como la Iglesia, 82 de cada 100, ¿verdad? En Paraguay confía plenamente en la Iglesia, ¿no? En el caso de las Fuerzas Armadas, 52 de cada 100, grado de confianza, ¿verdad? Entonces estamos hablando de instituciones verticalistas, ¿verdad? En donde claramente evidencia de que el tema de la democracia no ha penetrado, por lo menos a nivel de percepción ciudadana. ¿Cuáles serían las razones, según tu parecer, Karina? Bueno, yo creo que parte de lo que exponía uno de nuestros invitados, que tiene que ver con 35 años de un proceso dictatorial que evidentemente sembró condiciones que aún como país, en términos culturales, como sociedad, como comunidades, no logramos nosotros todavía superar. Pero yo quería también, Francisco, decir lo siguiente, o sea, y me preocupa de sobremanera dejar de entender la democracia como un proceso en construcción, ¿verdad? Un proceso de la transición de ciertas prácticas a nuevas prácticas y ya sentenciarle a la democracia como un modelo que no da respuesta. ¿Qué es lo que la gente percibe, ¿verdad? O sea, la gente ya juzga un modelo que es el modelo que vivimos como si fuera el modelo democrático ideal, cuando en realidad este modelo democrático
ni siquiera me animo a decir que sea modelo democrático, es un modelo de transición hacia un modelo democrático. Tiene esto que decía Camilo, o sea, una serie de grupos que se han instalado, que vienen desde la época de la dictadura, que siguen con un marco jurídico a su favor. Nosotros todavía tenemos discusiones pendientes en torno al financiamiento de las campañas electorales. ¿Qué sectores son los que hoy tienen condiciones económicas de participar de un proceso electoral? ¿Cuáles son las reglas del juego para participar en esta supuesta democracia que decimos vivir? Entonces, a mí me gustaría relativizar y no colocar el absoluto democracia como un proceso culminado, sino como un proceso de transición y en construcción. Estamos reconstruyendo una cultura democrática frente a valores arraigados, a prácticas arraigadas, a una cultura autoritaria que penetró en lo más profundo de nuestra sociedad. Juan Pablo, si consideramos los tres poderes del Estado, nuevamente en el Latino Barómetro 2018, el Poder Judicial llegó a un 24% de confianza, el Congreso a un 25%, los partidos políticos 21% y Tribunal Electoral a un 26%. Es decir, de cada 10 encuestados, solamente 2 confían en las instituciones que podríamos llamar republicanas y que hacen al proceso de construcción de la democracia. ¿Qué pasa con la democracia en Paraguay? ¿Y la educación? Creo que esa es la respuesta. Existió durante tanto tiempo en esta transición democrática, como decía Karina, la educación hacia el concepto de la democracia en las instituciones públicas. Vivimos una reforma educativa que para mí fue el genocidio educativo más grande que hemos vivido nosotros en este periodo post-dictadura en el Paraguay, Francisco, donde no se construyeron los cimientos hacia entender lo que es la democracia. Y lo que decía recién Karina me parece que es un elemento importante a pensar dónde están los nuevos demócratas o esa estirpe de los demócratas que deben construir esa democracia que tan largamente está en transición en nuestro país, Francisco. Si no partimos sobre la base de la educación y nos sinceramos en un debate público nacional, si realmente nosotros queremos ser cooptados por grupos fácticos de poder económico de dudosa procedencia en nuestro país, o realmente vamos a tomar las riendas, los que creemos en el modelo democrático en el Paraguay, y llevar las cosas a un camino diferente. Creo que ese es un poco el camino, Francisco. El gran desafío, sin lugar a dudas, formar ciudadanos democráticos sin demócratas. Es ahí la cuestión. A la vuelta de la pausa hablaremos justamente de la percepción que la ciudadanía tiene respecto del ejercicio del poder. Ya volvemos. ¿Hay satisfacción en relación con la democracia? Fue una de las preguntas del Latino Barómetro y veamos qué respondieron los ciudadanos que formaron parte de la muestra. Satisfacción con la democracia. En América Latina el promedio es del 24% y coincide justamente el porcentaje también de Paraguay. De todos modos estamos hablando solo de 1 de cada 4 encuestados que está satisfecho con la democracia. Nuevamente la pregunta de siempre, Camilo. ¿Qué crees que tiene en cuenta el ciudadano encuestado ante este tipo de preguntas? ¿Cuál es su experiencia, digamos, de la democracia? ¿Qué concepto crees que la gente tiene en cuenta para se den resultados tan bajos? Yo creo que tiene que ver, el ciudadano relaciona directamente con la gestión del gobierno en ese momento. Me parece que quizá, por supuesto, podrán haber excepciones, ¿verdad?, de una lectura más crítica, pero en ese momento el ciudadano responde por la democracia de acuerdo a lo que percibe en materia de respuesta que el gobierno le está dando, ¿verdad? Y ahí hay un dato muy interesante que tiene que ver con aprobación de gobierno, ¿verdad? Y dice el informe dice, la baja aprobación de gobierno en América Latina es un buen indicador del declive de la democracia, ¿verdad?
relacionan justamente los resultados de los gobiernos con el apoyo o no a la democracia. Y fíjate que hay algunos datos que son muy interesantes en esa mirada en retrospectiva que planteaba Marcelo cuando él decía hay que mirar esto a 10 años hacia atrás. Y es muy interesante porque hay una tabla donde se muestran todos los países con los años y las gestiones de gobierno, y 2008, 2009, 2010 y 2011, Paraguay ha tenido una aprobación de gobierno entre 86% en el 2008 y 49% en el 2011. A partir del 2013, Francisco, esa aprobación cae en el 2013 al 30% y después va en picada, 26%, después sube un poquito 29% en el 2016 y después 21% y 23%, con lo cual hay una diferencia sustancial, digamos. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo que el gobierno de Lugo en este caso fue mejor ni nada, pero quizás ese énfasis que algunos gobiernos ponen en las políticas sociales, en las políticas públicas, el ciudadano de alguna manera se siente quizás más o mejor representado en ese sentido, ¿verdad? El tema del poder y la percepción que la ciudadanía tiene. Por eso queremos compartir con ustedes el siguiente resultado del Latino Barómetro. Se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. El promedio en América Latina es del 79% y en Paraguay sube al 87%. Y que conste que esto se hizo en junio-agosto de este año. No es que se haya hecho el pasado viernes, después de la sesión de la Cámara de Senadores. Marcelo. Sí, pero es normalísimo, porque por lo mismo motivo por el cual un extranjero viene aquí y no entiende cómo un mes después de las elecciones ya se pedía a parlamentarios que renunciaran. Entonces me dice, ¿cómo? Ni le diste ni un mes para, como ocurrió con Oviedo Mato, como ocurrió con González Daer. Y no le diste ni un mes para demostrar cómo lo he hecho. No, pero nosotros lo conocemos. Y si lo conociste, ¿por qué lo elegiste? Es el problema estructural de la política en Paraguay. Nosotros tenemos una clase política que es rechazada por la población, pero es votada también por la población. Y el fondo del tema, ¿cuál es? La escasa cultura política que hace que gran parte de la población vote a su partido sin preocuparse de los candidatos, de los programas, de la propuesta. Y claramente después, dado que eso, que no hace una selección en el momento en que tiene que hacer la selección y que permite las condiciones por el cual la gente con más dinero o con los negocios más sucios consiga los recursos para construir clientela que le permiten ganar interna y tener buena posición en las elecciones, se han elegido, automáticamente tiene una clase política mala. Y hay una suerte de esquizofrenia del elector, que por un lado le vota y después una semana le quiere echar. Que uno dice, ¿por qué le votaste? Y bien, porque el sistema político paraguayo funciona así. Entonces, no tenemos que sorprendernos que el 87% tenga una mala imagen del político, porque considera que el político trabaja por su interés y no por el interés de la comunidad. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué le pones allí y qué podemos hacer para que eso se evite. Y es de fondo el problema estructural del sistema político paraguayo. El hecho que por escasa cultura política, y tiene toda la razón Juan Pablo a señalar que el problema está en la educación, porque nosotros tenemos un sistema educativo cuya función no es despertar la cultura ciudadana, sino imponer al estudiante la lógica que tiene que ser sometido a la autoridad. Entonces se saca estudiante a la vida ciudadana, a electores, con la idea que tiene que someterse a la autoridad. La autoridad en Paraguay es lo que tienen dinero, se someten, lo sostienen y después se le queda solo criticarlos, porque al fin y al cabo, gracias a ese sistema, tienen toda la autorización y todo el bienestar colectivo para continuar a ocuparse solo de sus intereses. ¿Camilo? Porque el sistema le puso. Sí, solamente como complemento a lo que dice Marcelo, 280.000 personas mayores de 15 años son analfabetas en el Paraguay, según la encuesta permanente de hogares del 2017, creo que esta encuesta. Sí, 2017. Y si a eso le sumamos el alto porcentaje de estudiantes que se comprobó ahora que no comprenden lo que leen, entonces estamos ante un problema serio de educación. No pasa por cuánto tiempo estén escolarizados,
sino, como dice bien Marcelo, ¿verdad? ¿Cuál es el énfasis que se le da en esa formación, que claramente no es una formación cívica, no hay una formación democrática, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y después esta cuestión de esta problemática de las 280.000 personas que están fuera del sistema educativo, ¿verdad? Sumamente preocupado me quedé después de escucharle tanto a Marcelo como a Camilo, porque si la apuesta es la educación y esta es la situación en la que se encuentra la educación, a juzgar por sus resultados, a juzgar por la crisis que se da entre sus propias autoridades, a juzgar por la ausencia de una política educativa o por lo menos de una agenda en el ámbito de la educación, estamos seriamente jodidos. ¿Cómo lo ves, Eduardo, Karina, Juan Pablo? Si la apuesta va a ser, digamos, a la educación y nuevamente esta semana, la semana pasada, perdón, se hizo eco los medios de comunicación ya de algunos resultados del SNEP por departamento, la situación está, pero muy, muy crítica. Sí, aparte que, como acabaste de decir, existen crisis reales dentro de los organismos que deberían de dar solución a esto, ¿verdad? O sea, tenemos un problema realmente grave y estamos perdiendo una oportunidad que yo creo que es única en nuestro país, que es el bono demográfico, ¿verdad? Estamos perdiendo la oportunidad de que nuestros jóvenes sean formados, sean personas capaces, que tengan habilidades, que exploten sus talentos y que hagan progresar al país desde el punto de vista económico, financiero y evidentemente con sus talentos, ¿verdad? Estamos perdiendo una oportunidad única. Yo creo que el Paraguay no va a tener esto. De hecho, estuve hablando con personas que entendían el tema y me dijeron que este bono demográfico está siendo, digamos, igualado dentro de aproximadamente 15 años. O sea, es muy poco lo que podamos hacer en 15 años para mejorar un poquito la educación, ¿verdad? Así que no empezamos ahora y principalmente no tenemos recursos y personas del gobierno y del Estado que planteen una política educativa ya de una vez por todas hacia un rumbo específico. No es nuestro estilo, Karina, ser pesimistas en Visión País, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo, como dice el dicho vulgo. Es la realidad que tenemos y el análisis lo hacemos de la realidad que tenemos. Pero, ¿qué tendríamos que hacer para salir de esta situación? Si apostamos por la educación, esta es la situación en la que se encuentra la educación, entonces uno dice, a ver qué nos queda. Bueno, en primer lugar, yo creo que el tema pasa por, bueno, las agendas, ¿verdad? O sea, tenemos un ministro de Educación que está más abocado por fungir de fiscal dentro del ministerio que de pensar en el contenido programático que podamos estar enseñando en aulas. No hay una discusión sobre los programas educativos, no hay una discusión sobre los valores y la práctica democrática en las instituciones públicas. Pero por otro lado, y para no ser tan pesimista, como bien lo decía Francisco, creo que también limitar el proceso educativo al ámbito meramente académico es también obviar lo que puede significar todo el contexto social en que estos chicos empiezan a ocupar espacios, ¿sí? O sea, no haber presenciado una generación que vio cómo el propio estudiantado de la universidad toma la universidad para generar cambios, un estudiantado que le ve a sus pares tomando una institución educativa y reclamando mejoras en sus condiciones educativas, creo que nos hace pensar que si bien en el ámbito académico propiamente dicho, entre las paredes de las instituciones educativas tenemos muchas falencias y déficit, por fuera el contexto social, las movilizaciones, los docentes activos. La semana pasada estuvimos aquí con representantes también del sector educativo develando esta situación. Creo que eso también construye civismo, creo que eso también puede llegar a generar cambios culturales en esta nueva generación que está también expectante de vivir un proceso democrático, aunque esa nostalgia del pasado siempre aparezca como un gran fantasma que nos acompaña. ¿Qué te puedo decir, Juan Pablo? Tu apuesta siempre a la educación, pero uno dice, pero en estas condiciones, ¿podemos seguir apostando? Y lo que dije la semana pasada con los líderes de los gremios sindicales en nuestro país, Francisco,
El debate no va a venir de la clase política o el pedido de un coloquio sobre la educación no va a venir por la clase política. Quienes deben forzar este proceso tienen que ser los propios beneficiarios del sistema. O sea, a los que realmente les debe preocupar esta cuestión en particular, que son los jóvenes, los maestros, los intelectuales en nuestro país. Si de ellos no parte la necesidad de generar un debate en materia educativa para la transformación general y le invitan a los actores políticos tomando las calles, esto va a continuar de la misma manera. Me quedan 1 minuto y medio y quiero dar 40 segundos a cada uno de los invitados como una reflexión final. Y la pregunta es, ¿y qué nos queda? ¿Cuál es la salida? Marcelo. Sí. 40 segundos. Si supiera eso en 40 segundos, sería presidente de la República. Como extranjero, además. A ver, te candidatáis, a ver, por ahí. No, pero para decirte que no hay soluciones mágicas, desafortunadamente. No hay Harry Potter, aunque lo añoramos mucho, pero no habrá. El problema yo creo que sea la cultura política. Eso era cuando el estudio que hicimos sobre el sistema político paraguayo y con todos sus defectos. La única solución es cultura política. Necesitamos de cada vez más ciudadanos que sean electores conscientes. No que, yo siempre he dicho, no es el problema el Partido Colorado del Partido Liberal, el problema es los electores Colorado del Liberal que votan sin reflexionar lo que están haciendo. Entonces necesitamos cultura política y electores conscientes que votan representantes y que pretendan de estos representantes que cumplan con su rol. Y el tema de la educación, el tema de los centros de estudiantes es clave para eso, porque si un joven aprende a votar y aprende a pedir rendición de cuenta a quien elige, y el lugar más fácil para hacerlo es justamente el colegio. Y en futuro tendremos ciudadanos que pueden cambiar la sociedad, pero si se le impide eso ya de principio, ¿cómo construye un ciudadano una cultura diferente? Menos mal que me dijiste no tenía una respuesta, y me parece que la respuesta es clave, clarísima. Camilo. No, poner un énfasis de vuelta en lo que plantea Marcelo, la cuestión de la cultura política que va en línea con la educación. O sea, el nivel de educación, como bien dice el informe, determina la condición de demócrata. A mayor educación, mayor apoyo a la democracia. O sea, no es más complejo que eso. O sea, realmente es cultura política y educación que por supuesto demandan años de trabajo. Y sí, que es lo que me preocupa, de una definición de una política pública que es la que no estamos viendo, ¿verdad? Y esperamos ver pronto eso. Muchísimas gracias, Marcelo, por colaborar con nosotros. Gracias Muchas a ti, gracias, gracias Camilo. a ustedes. Agradecemos también a los panelistas, a Eduardo, a Karina y a Juan Pablo. Brevísima pausa. Presentamos nuestra conclusión. Informe del Latino Barómetro 2018 ha sido el tema de análisis y sobre todo el tema de este estudio revela la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la democracia. Y la definición etimológica de democracia es que el gobierno se define como el gobierno del pueblo. Y ustedes tienen ahí en su pantalla. Ante la pregunta, ¿se gobierna para el bien de todo el pueblo? El promedio en América Latina es del 17%. En Paraguay, solamente el 10% de los encuestados perciben que se gobierna para el bien del pueblo. Esto evidencia claramente que la ciudadanía paraguaya no tiene ninguna identidad con el sistema democrático. ¿Por qué? Porque la democracia que se instaló en Paraguay después del 2 y 3 de febrero de 1989 no ha garantizado el cumplimiento de los derechos básicos, de los derechos fundamentales de la ciudadanía, que les garantice una salud de calidad, que les garantice una educación pública de calidad, que les facilite el acceso a la vivienda, que genere fuentes de empleo que le permita vivir dignamente en la sociedad. Es decir, no percibe la ciudadanía paraguaya políticas públicas que su implementación contribuyan al logro de su desarrollo humano. Por tanto, ¿por qué tenemos que exigir a la ciudadanía paraguaya que se identifique con el sistema democrático si ningún beneficio le retribuye? Este es el gran desafío de la clase política paraguaya. Convencer a la ciudadanía de que efectivamente la democracia es el mejor gobierno que garantice el desarrollo humano.
Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.